¿Qué tal? Sean bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alan Morales, soy profesor de español, no soy actor, no soy presentador, simplemente el Ministerio de Educación Pública nos invitó a algunos profesores de aula a participar en este gran proyecto. En primer lugar, queremos agradecer al Grupo Repetel por las facilidades que nos ha dado, a los sonidistas, camarógrafos, a los de iluminación, a todos, muchas gracias por la bienvenida. Y sí, son clases virtuales y ahora estamos aquí con ustedes. Así que vamos a prepararnos. Antes de empezar, queremos decirles que este programa es para toda la familia, así que pueden llamar a su abuelita, a su tío, a su primo. No importa la edad, este programa es para todos ustedes. ¿Listo? ¿Ya los llamaron? Bien, siéntense aquí alrededor de la televisión. Ahora sí, vamos a prepararnos para el trabajo. ¿Qué hacemos primero? Bueno, vamos a sacar nuestros cuadernos. Además del cuaderno, vamos a tener en nuestras manos los lapiceros, lápiz, borrador, lo que usted necesite para copiar. Pero sobre todo, las GTA. Las GTA son los documentos oficiales que sus profesores y profesoras les han enviado para que trabajen en casa. Recuerden que ahora la clase es en casa. Las GTA las vamos a tener nosotros siempre en nuestra mente. Nuestro programa es un complemento de este trabajo que usted hace en casa. Muy bien. Las GTA las vamos a tener aquí y vamos a empezar con nuestra clase. Muy bien, señor productor, si me permite el video, vamos a ver un pequeño video donde repasaremos la historia de la literatura. Así que por favor. Durante esta clase realizaremos el análisis literario de una novela muy conocida. Pero, ¿cuál es el origen de este género literario? Desde el inicio de la humanidad, las personas tenían la necesidad de comunicarse, no solo para solicitar refugio o alimento. Era necesario inventar y contar historias como la mejor manera de enriquecer sus vidas. Dar alguna respuesta a las preguntas que angustiaban a los primeros humanos y, al igual que ahora, dejarse hechizar por las historias. A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg ideó la imprenta y con esto se logró la universalización de los libros. Los libros llegaron a manos de todo el pueblo, sin importar clase social o económica. En el año 1605, Miguel de Cervantes Saavedra escribe El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y en 1615 la segunda parte de este increíble libro, que nos cuenta las andanzas de un tal Alfonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, y su inseparable escudero Sancho Panza. El texto se clasifica como una parodia hacia los caballeros andantes. Sin embargo, nos enseña mucho más que eso, el conflicto del individuo y la sociedad. Integra a su vez varias historias y utiliza en el mismo texto diferentes tipos de narrador. La novela presenta alrededor de 659 personajes, de los cuales 200 participan de forma activa. Es por esto que El Quijote de la Mancha se considera la primera novela moderna y Miguel de Cervantes Saavedra el padre de la misma. Bien, ahora tomaré prestado un tiempo suyo para leerles el primer párrafo del Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. Llevaba una vida acomodada, aunque sin grandes lujos, y en su casa nunca faltó comida ni ropa con la que vestirse en los días de fiesta. Vivían con él una ama que tenía más de 40 años y una sobrina que no llegaba a los 20. Había también un criado que lo mismo ensillaba el rocín que podaba las viñas, don Alonso Quijano,
que así se llamaba Hidalgo, tenía casi 50 años. Era fuerte, pero flaco, de pocas carnes y cara delgada, gran madrugador y amigo de la casa. Como vivía de rentas, es decir, sin trabajar, tenía mucho tiempo libre y lo empleaba en leer libros de caballerías. Así que les pido respetuosamente un fuerte aplauso para Miguel de Cervantes Saavedra, el padre de la novela moderna. Eso, así me gusta. Gracias, gracias, abuelita y tío, ustedes también aplaudieron, muy amables. Muy bien, vamos a empezar. La clase de hoy se trata sobre los textos literarios, en especial la novela. Y ese es el desafío que hoy les quiero mostrar. El desafío es que cuando terminemos la clase, después de almorzar, nos vamos a ir a leer una novela. Ahí en su casa debe haber una novela, un libro, un texto. Leer es el desafío de esta semana. Recuerden, tenemos que leer todos los días un poquito, porque eso nos va a abrir un nuevo mundo, un nuevo espacio para que entendamos a las otras personas, no solo mi vida, sino la vida de los otros. Muy bien, así que ese es el desafío de esta semana. Muy bien, señor productor, me informa el productor que ya tenemos la siguiente clase. Vamos a empezar entonces, señor productor. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo analizar una novela. ¿Está bien? Este análisis literario sirve también para teatro, ensayo, poesía y cuento, por supuesto. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que no hay ningún método que agote todo el significado del texto. ¿Está bien? El análisis que voy a mostrarles hoy va a ser diferente, posiblemente, al análisis de doña Rita, al análisis del profe Mario. No hay problema. El texto es tan rico en significados que cualquier análisis es válido con el criterio literario. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a jugar de analizar un texto como si fuéramos detectives. Los detectives tienen que buscar pistas y las pistas las vamos a encontrar dentro del texto. Muy bien. Y vamos a empezar con las pistas. Entonces, pista número 1. Leer todo el texto. Ay, profe, yo vi la película. Profe, mi primo me pasó un resumen. No, si usted no lee el texto completo, no podemos empezar a hacer el trabajo de detectives. ¿Está bien? Entonces, primer paso, leer el texto completo. Siguiente paso, buscar las palabras desconocidas. No es posible que yo encuentre una palabra y como no la conozco, la deje pasar. No, debemos buscar en el diccionario, sea virtual o físico, las palabras que desconocemos. Muy importante, no nos quedemos con la duda, busquemos las palabras. Tercera pista, ahí está la mejor de todas, es disfrutar de la lectura. Leer nos lleva a mundos nuevos. ¿Está bien? Leer no puede ser solo porque el profesor de español o la profesora de español nos obliga. Leer es disfrutar, ir a nuevos mundos, conocer nuevos personajes, viajar en dragones o simplemente esperar en un ático la vida. Muy bien, hay que leer. La tercera pista es muy importante, ¿está bien? Porque la lectura proviene de un autor y este autor tiene un contexto. Muy bien, ¿ese contexto qué significa? El momento en que el autor escribió el texto. Muy bien, en esa época tal vez el papel de la mujer era diferente al de ahora, el papel del matrimonio era diferente al de ahora, y ese contexto tiene que ver con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los lectores, que también tenemos un contexto. Muy bien. ¿Quién más tiene contexto? El libro, por supuesto. El libro nos va a decir lo que pensaban en esa época. El autor nos va a reflejar ese momento específico en la historia, la ideología, el miedo, los asombros de esa época. Muy bien, que quede claro, el autor puede ser que ya no esté y el lector puede ser que no haya nacido todavía, pero el libro está ahí y ese es el contexto que tenemos que entender. Muy bien, manos a la obra, sigamos. Siguiente pista, pista 5. Además de leer todo el texto, tenemos que tener claro
que hay ciertas partes del texto que nos van a dar claves. Muy bien, ¿qué partes del texto nos van a dar claves? La primera es la portada, sumamente importante. La portada nos indica el título, el autor, muy bien, esa es la primera clave. Además, vamos a tener en algunos fotos, dibujos, representaciones gráficas. Además de la portada, tenemos el epígrafe. Dios mío, ¿qué es esa palabra, epígrafe? El epígrafe es un pequeño texto que vamos a encontrar al inicio de los textos literarios. Este pequeño texto es como una clave que me da el autor. Esta clave me dice, de esto voy a hablar en mi libro. Pongan atención. Muy bien. Entonces, desde el inicio vamos a poner atención en la portada, el título y el epígrafe. Vamos a continuar, señor director. Esta pista 6 es la que usted normalmente hacía sobre el análisis de texto. ¿Se acuerda que su profesora o su profesor le decía, muy bien, saquen el narrador, los personajes, el tiempo, los espacios, y es correcto, es un análisis válido, pero no nos vamos a quedar en la estructura. Es importante adentrarnos más en la historia. Muy bien, ya tenemos la estructura, el mundo narrado, y seguimos. Este es el viaje que va a hacer nuestro personaje. Pensemos, tenemos un personaje que está en su casa, no tiene ningún problema, está en una actividad estable. Algo lo cambia, hay una acción que lo modifica y este momento estable en el que está se convierte en un conflicto y debe viajar, ya sea física o emocionalmente, hacia la resolución de este conflicto. Y cuando lo resuelve, cambia, su situación final es diferente. Esa es la clave más importante. Cuando usted lea, identifique ese personaje que está en forma estable, pero al final de la novela ha cambiado completamente. Que quede claro, puede ser que sea un cambio físico o simplemente un cambio psicológico o emocional. Tenemos luego la presencia de intertextos, mitos y símbolos. Dios mío, ¿qué son esas palabras? Nunca las había visto. No se preocupen. Los intertextos son pequeños trozos de otros libros, ¿sí? El autor toma esos pequeños trozos y los incorpora en su nuevo libro. Intertextos. Los mitos, como la Llorona y el Cadejos, también están presentes en este texto. Y los símbolos, como símbolos. Si, por ejemplo, si usted viene una persona con un lazo negro, ese es el símbolo del luto. O una pareja que le da a su novia, flores rojas significa símbolo de amor. Rosas rojas, por supuesto. No vayan a llevarle cualquier flor, tiene que ser una rosa. Muy bien, sigamos entonces. Y la siguiente pista tiene que ver con la presencia de ideologías o elementos sociales en el texto. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Significa que en nuestro texto vamos a encontrar pequeños elementos del contexto que ya les hablé. Eso sería la forma de pensar, ideologías y los elementos sociales. Es decir, qué valor tiene la familia, qué papel tiene la mujer, qué papel debe cumplir el hombre, y eso lo vamos a encontrar en el texto. Muy bien, tenemos las 8 pistas, ¿y ahora qué sigue? Veamos a ver. Encontramos entonces el resultado de la investigación. ¿Entienden? No nos vamos a quedar solo en la investigación, hay que dar un resultado. ¿Y quién me va a dar ese resultado? Primero que nada, vamos a ver la interpretación. Vamos a descubrir qué sociedad está en el libro, cuáles son sus valores, cuáles son las implicaciones del texto. Filias y fobias, ¿qué son esas palabras? No se asusten. Filias es lo bueno que el autor quiere que veamos. Los elementos bondadosos, y las fobias son los elementos que él está evitando. Son los elementos que para él hacen daño en la sociedad. Muy bien, pero esto es lo más importante. El libro está vivo, dialogando con nosotros y nos pide una actitud y posición. ¿Está claro? No es, ay, qué pereza, voy a ir a leer. No, voy a leer para ver qué es lo que quiere el libro que yo haga. Muy bien, manos a la obra entonces. Vamos a empezar con el análisis de la novela que esta lección vamos a tener. ¿Cuál será el análisis de la novela? Y viene la novela. ¿Cuál es la novela? Alicia en el País de las Maravillas.
Ay, qué cansado, profe. Alicia, en todos lados sale. Hay películas, canciones, cómics. Sí, claro, por el valor literario que tiene este texto. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Leer el texto, exactamente. ¿Se acuerdan? Pista número 1, lectura del texto. Luego, vamos a hablar de nuestro autor. Nuestro autor se llama Lewis Carroll, su nombre verdadero, Charles Ludwig. Charles era, porque ya murió, matemático y fotógrafo. Él no era escritor como profesión, pero durante su vida decidió escribirle textos a su mejor amiga, Alicia, y parte de estos textos es el libro que vamos a analizar. Muy bien, continuamos. ¿Se acuerdan qué sigue? Sigue el contexto. Muy bien. ¿Qué significa contexto? ¿Se acuerdan? Es el momento en que se da la narración. ¿Cuándo fue que el señor Lewis Carroll escribió este texto? En la época victoriana. ¿Por qué se llama así? Por la reina Victoria. En esta época, los niños eran utilizados como mano de obra, había mucha hambre, mucha pobreza, y el Reino Unido quería expandir su imperio hacia otras tierras. Entonces, la reina Victoria promovía los viajes a buscar nuevas tierras. ¿Les parece conocido un viaje a buscar tierras nuevas? Pues sí. Además, la reina Victoria manejaba a su pueblo con mucha fuerza, lo que se llamaba un reinado despótico o anárquico. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra novela? Bueno, vamos a ver. Si estamos claros entonces que el texto proviene de esta época, la época victoriana. Muy bien, continuamos entonces. Vamos ahora a ver la portada. Hola, aquí está mi sombrero de investigador. Vamos a ver ahora la portada. Número 1, tenemos el autor, Lewis Carroll. Muy bien, eso es importante. Número 2, tenemos el título, Alicia en el País de las Maravillas. Momento. Ya vamos a ver qué pasa con el título, pero veamos lo siguiente, las imágenes. ¿Qué vemos aquí? Vemos personajes humanoides, ¿verdad? Ratas, conejos, grifos, muy bien. ¿Por qué? Porque el texto buscaba que fuera para niños. Es un texto infantil. ¿Será un texto infantil tan sano como es? Productor, ¿qué te parece si vemos unas imágenes originales del libro? Muy bien, ya me voy a quitar yo porque estoy tapando las imágenes. Como ustedes pueden ver, tenemos al conejo blanco, tenemos la oruga, la rata y el dodo. Es importante que entiendan esto. Los personajes son infantiles, pero el libro no. El libro es una crítica a la sociedad. Ok, pero antes de entrar a ese punto que es muy interesante y nos llama la atención, veamos lo del título que les quedé viendo. Muy bien, vamos a ver. Alicia tiene un origen griego y significa verdad. Y Alicia busca la verdad en el texto. ¿Qué verdad? Espérense, ya vamos ahí. Pero antes de ver lo de la verdad, Alicia, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es una novela. Una novela es una serie de acontecimientos que le pasan a los personajes y que son narrados, valga la redundancia, por el personaje narrador. Recuerden, el narrador no es el autor, el narrador es otro personaje. Muy bien, estas narraciones se hacen en espacio y tiempo determinados. Por eso se llama un mundo narrado. Vamos a ver. Metámonos entonces en Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué hacemos primero? La estructura. ¿Se acuerdan? Estructura. La obra contiene solamente 12 capítulos. Los 12 capítulos no son dependientes uno de otro. Usted puede leer un capítulo y brincarse a otro y va a entender la novela. Del capítulo 1 al capítulo 5 es todo este evento que hace Alicia para intentar entrar al maravilloso jardín. ¿Se acuerdan? Aquel maravilloso jardín que ella veía por las ventanas y los huecos de las puertas, y que ella se comía una galleta y se hacía gigante, se tomaba un fresco y se hacía chiquitita. Encontró una puerta y la llave estaba muy arriba, entonces se iba a meter por debajo de la puerta. Todo eso sucede del capítulo 1 al 5. En el capítulo 6 y en el capítulo 7, ella logra acceder al jardín lleno de locuras y disparates. A ver,
¿Quién no se acuerda de aquella cena donde está el sombrerero tomando café a las 6 y que todas las horas eran las 6? ¿Se acuerdan? Bueno, en esos capítulos están. Y luego del capítulo 8 al capítulo 9 viene la presencia de los personajes delirantes. La reina de corazones, la falsa tortuga, el grifo. Muy bien, continuamos, por favor. Hay que dejar claro que la estructura está formada no solo por narraciones, también hay descripciones, monólogos y diálogos. Monólogos, suena como a monólogo, ¿verdad? Bueno, sí, es eso. Es cuando yo me hablo a mí mismo. Bueno, pero no nos adelantemos, veamos los ejemplos. Señor productor, vamos a ver los ejemplos, ¿le parece? Muy bien, narración. Como ustedes ven, Alicia empezaba a hartarse de llevar tanto rato sentada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nuestro narrador nos está contando un suceso, ¿está bien? De lo que está sucediendo en ese momento. Eso es una narración. ¿Quién está hablando aquí? El narrador. Luego tenemos descripciones. Son muchas descripciones en el texto. ¿Por qué? Porque Alicia está descubriendo un mundo nuevo, el país de las maravillas. Y entonces nuestro narrador es muy detallista en descripciones. Por ejemplo, la falsa tortuga que permanecía sentada sobre una roca, muy triste y solitaria. ¿Ven? Aquí ya usted se imagina a la falsa tortuga triste y solitaria. Aquí vienen los monólogos. Muy bien, ¿qué es un monólogo? Seguro a ustedes les pasa, están en su casa solos y se empiezan a hablar ustedes mismos. Tengo que ir a meter la ropa porque va a llover y mami me va a regañar. ¿Con quién está hablando usted? Con usted mismo. Eso es un monólogo. En el texto de Lewis Carroll aparecen muchos monólogos interiores. ¿Qué significa eso? Que el personaje habla consigo misma sin pronunciar palabra. Como cuando usted se va a acostar y usted dice, y usted piensa nada más, mañana me toca levantar temprano a clases de español. Exactamente es eso, ¿verdad? Esos son los monólogos. Si ustedes ven, aquí Alicia está hablando consigo misma. Está bien, me lo comeré. Si me hace más grande, podré alcanzar la llave. Y si me hace más pequeña, podré colarme por debajo de la puerta. ¿Vieron? Un monólogo. Y por último, los diálogos. Los diálogos en estos textos son diálogos en el sentido de que los personajes no tienen sentido. Son diálogos sin sentido. Si ustedes pueden ver, vamos a leer un pequeño diálogo, pero es que a mí no me gusta tratar con gente loca, protestó Alicia. Oh, eso no lo puedes evitar, repuso el gato. Aquí todos estamos locos y yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que estoy loco?, preguntó Alicia. Tienes que estarlo, afirmó el gato, o no habrías venido aquí. Y parte de los textos de Alicia en el País Maravilla tienen esta idea de disparate o desorden. Bueno, vamos a empezar a ver los personajes. Señor director, no. ¿Qué? No tenemos más tiempo. Muy bien. Vamos entonces a dejar aquí el análisis, pero no es que se terminó la clase. Este análisis lo vamos a continuar la siguiente semana. ¿Está bien? Recuerden que ustedes están trabajando en casa. ¿Y dónde está el profesor regañándolos? No, ¿verdad? Los profes no regañan. ¿Dónde está el profesor guiándolo? No, tampoco está ahí. ¿Quién se va a guiar? ¿Quién se va a calificar? Usted mismo. Así que vamos a hacer la autoevaluación. Muy bien, ¿qué es la autoevaluación? Son algunas preguntas generadoras en donde usted tiene que pensar en esta clase, ¿qué hice? ¿Qué vi? ¿Cómo me sentí? Esas son las preguntas. ¿Qué aprendí? Aprendí la novela, aprendí cómo analizarla, lo aprendí. Aprendí que leer son nuevos mundos. ¿Cómo me sentí? Me sentí aburrido, me sentí feliz porque estoy viendo al profesor Alan. ¿Cómo me sentí? ¿Qué experimenté? Y sobre todo, ¿qué aspectos puedo mejorar? Recuerden, en casa, el único que se dirige y se puede calificar es usted mismo. Muy bien, estamos entonces. Gracias, señor productor. Cierto, me están diciendo aquí que tenemos un momento ortográfico. Vamos a verlo y ya venimos. Bienvenido al momento ortográfico. ¿Cómo se escribe sobre todo o sobre todo? Sobre todo unido significa el abrigo que se lleva sobre las demás prendas. Y sobre todo separado
Hace referencia a una frase adverbial que significa especialmente o principalmente. Por ejemplo, ser sabio requiere tiempo y esfuerzo, pero sobre todo honestidad. En sobre todos abrigos y ropa de caballero, grandes rebajas. ¿Vieron? Este Bien, a fue partir de esta el semana momento y durante ortográfico. todos los lunes vamos a tener esos pequeños momentos ortográficos. ¿Vieron la diferencia? Sobre todo y sobre todo, si habláramos solamente, pero al escribirlo tenemos que tener claro si se escribe separado o unido. Muy bien, a ver, hagamos el repaso. Sobre todo separado significa eso. Sí, Luis lo dijo. Y sobre todo junto, sí, muy bien. El sobre todo junto es esa ropa que se usa sobre las prendas para protegerlas en caso de lluvia. Muy bien, esos van a ser los momentos ortográficos. Por eso los invitamos a que tomen nota. Vamos a repetirlo nada más. Sobre todo unido es la ropa que usted usa sobre su ropa para protegerlo de la lluvia. Y sobre todo separado es para indicar principalmente o especialmente. Muy bien. Recuerden, todos los lunes vamos a tener estos momentos ortográficos. Y hasta aquí llega la clase. Espérense, espérense, no se vayan, no se vayan. Sobre todo recuerden que estamos aquí para ustedes. Yo sé, hacen falta los muchachos, hace falta el recreo, estar sentado en la banca esperando que pase alguien o que no pase nadie. Recuerden, estamos con ustedes. El Ministerio de Educación Pública y el Grupo Repetel quiere abrir esta puerta, esta ventana, este espacio para que ustedes estén con nosotros. Esperamos que nos acompañen todos los lunes a las 12 de mediodía. Y por favor, recuerden, no están solos. Nosotros estamos con ustedes. Pronto vamos a abrir nuestras redes sociales para que nos comenten lo que les parecen las clases y también para alguna que otra actividad. Tal vez nos puedas mandar un cuento o una poesía. Así que muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas tardes y el Grupo Repetel y el Ministerio de Educación Pública les dicen hasta luego. Muchas gracias.